Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Pues enseguida tenemos el artículo del credo que sigue y el título de esta clase. No sé si algunos ya adivinaron lo que sería el asunto, pero el título viene del himno Veni Creator. Veni Creator Spiritus mentes tu, etc. Altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas. No sé, no me acuerdo de cómo se dice eso en español. ¿Alguien lo tiene? Fuente viva. Fuente viva. Fuego, fuente viva y caridad. Ups. Debía haber preparado ¿Cómo eso. dicen, padre? Amor. Pues el don del Dios más alto o altísimo, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Nadie tiene el título de la clase. Ok, entonces que lo olviden. Bueno, Ana Paula Bueno, ¿Cuál parte yo puedo? ¿Cuál parte quieren de español, padre? Fuente viva, amor y fuego. sí. Si alguien Sí. tiene y piedad, ahí está. Ok, está bien. Pues basta decir que el asunto de la clase, ya que nadie tiene Yo lo tengo WhatsApp, Yo lo tengo por y todos van a leer al mismo tiempo. El título dice Sublime don del Altísimo, fuente viva, amor y fuego. Sí, sublime don del Altísimo, fuente vivo, Viva, viva, amor y fuego. amor y fuego. Sí, muy misterioso. ¿Quién adivinó el asunto por este título? El Espíritu Santo. Pues los artículos de vida. Pues no, es el Espíritu Santo. No es el himno del Espíritu Santo que empieza Veni Creator. Pues ya gasté tiempo. Pues para revisar un poco sobre la Trinidad, el Padre engendra el Hijo por una generación intelectual, Sí. digamos, ok, como imagen. Intelectual. Así engendra al Hijo. ¿Y cómo se engendra o cómo se produce el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? Del amor y del Hijo. Sí, excelente, sí. Amor del Padre y Hijo son un principio juntos del Espíritu Santo. Ok, nos acordamos de que no hay ninguna diferencia entre las personas en la Trinidad en cuanto a su sustancia o naturaleza. No son diferentes como en su ser. La cosa que les distingue es su relación de origen. ¿Okay? El Padre no es el Hijo porque el Hijo es engendrado del Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo porque viene no solo del Padre, sino del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo solamente vino del Padre y no del Hijo, serían la misma persona, ¿no? Porque no hay ninguna razón por una distinción entre las tres personas, sino relación de origen. ¿Me siguen? Muy bien. Ok. Y
Espíritu Santo. Tiene muchos nombres. Un nombre es amor, Paráclito. Paráclito, ¿qué más? Consolador. Consolador, es el mismo título. Don, no es como don como en español, pero don como Don Mateo, pero don Dador. como En español es dador. 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 ¿Qué da? ¿Qué da? No, don como don, regalo. Regalo. Don. Ah, un don. Donum Dei, don de Dios. Ok, don. Interesante. Amor, paráclito, don. Y pues amor. Decimos que Dios es amor, ¿no? Entonces las tres personas son amor, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué llamamos el Espíritu Santo amor? Porque su relación de origen entre la Trinidad es un origen de amor. La naturaleza de Dios es amor, es misericordia, es todas estas cosas, es sencillo, pero como nombre de una persona más conviene al Espíritu Santo. También Paráclito, Consolador. No decimos que el Padre y el Hijo nos consuelan. Pues de hecho, llamé a Padre Romo cuando estaba preparando esta plática, porque sabía la respuesta, pero es muy misterioso. Porque decimos que el Espíritu Santo es el santificador, ¿no? El que santifica a la iglesia, el que nos da los dones del Espíritu Santo, pues. Y que Él es... Hablamos de lo que hace para nosotros. Pero nos acordamos de que todas las obras de la Santísima Trinidad, afuera de la Trinidad, lo hacen todas las personas igualmente. El problema, ¿no? Porque decimos que Él santifica a la iglesia, pero en realidad el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, santifica a la iglesia. ¿Por qué decimos así? Pues como Jesús mismo dice que el Padre va a mandar al Paráclito para enseñarles y todo eso, ¿no? El Señor mismo dice que pues nos enseña una atribución, ¿así se dice? Atribución, apropiación. Apropiamos el nombre, estos nombres, al Espíritu Santo por conveniencia, ¿no? Puesto que es la procesión de amor, es conveniente que llamamos a Él santificador. Además de eso, la santificación, que es el fin de nuestra santificación, que es la esencia, digamos, de nuestra santificación, o el fin último. ¿O por qué crees? Pues para estar con Dios, ¿no? Sí, pero una virtud, sobre todo, que es como la caridad, es como la esencia de crecimiento en santidad. Y puesto que Él es la procesión de amor entre las tres personas, es conveniente que cuando hablamos de la santificación de los hijos adoptivos de Dios, que atribuimos este título de santificador al Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Santificada por el amor. Santificada por el amor. Sí, porque el fin de santificarnos es crecer en caridad hacia Dios, ¿no? Este es como el fin último de toda la santificación de la iglesia. Entonces, puesto que es procesión de amor, así decimos. Pues bien. ¿Por qué le llamamos Espíritu Santo?
El Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, Dios es Espíritu, Dios es Santo. Podemos llamar al Padre Espíritu Santo, ¿no? Podemos llamar al Hijo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues no, los teólogos no han escrito mucho sobre él. Es más fácil explicar cómo funciona la relación entre el Padre y el Hijo. Vemos por su nombre que el misterio que es el Espíritu Santo, porque no podemos relacionar esta persona con algo que encontramos en el mundo creado. Se queda con el nombre Espíritu Santo. No podemos hacer como una relación a nuestra experiencia como padre. Sabemos lo que es padre, ¿okay? Sabemos lo que es hijo. Entonces, paternidad y, ¿cómo se dice? Filiación, paternidad y filiación, lo vemos en la creación y son solamente una expresión de la paternidad y filiación en la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, una persona engendrado solamente por amor, pues no hay una expresión que podemos usar por las palabras que tenemos. Por eso se queda con el nombre más misterioso, Espíritu Santo. Pero no es un soplo, no es una... Físicamente, Ajá, es que a veces como siempre lo representan como soplo, como paloma, como fuego, como lo que sea. Pero nunca tiene algo específico. Entonces. Pues no, el Hijo se hizo carne, el Espíritu Santo no se hizo paloma ni soplo. No. Entonces es muy misterioso, pues sí, es como soplo. Así llamamos a esta procesión el co-soplo, digamos, del Padre y el Hijo juntos, como un soplo, pero es tan misterioso que le llamamos como viento o soplo. O iluminación. Ay, me iluminó el Espíritu Santo. Sí, pero también el Padre. Sí, y pues llamamos por la misma razón por la cual decimos que es amor, porque nuestra santificación, eso. Entonces, creo que es más difícil hablar del Espíritu Santo que los demás, ¿no? Con el Hijo podemos hablar sobre su encarnación. Okay. El Padre, pues todos sabemos que es un Padre, Espíritu Santo. Entonces, la tercera persona, el amor entre el Padre y el Hijo, es algo infinito, obviamente. Algo tan infinito en la vida de la Trinidad tiene que ser, pues no es un efecto, sino una persona infinita. Por eso es una persona igual que el Padre y el Hijo. Y pues, puesto que no hay muchísimo que puedo decir sobre la procesión, puedo mencionar su misión visible, ¿no? En Pentecostés, ¿no? Puesto que le llamamos como el santificador de la iglesia. Él vino visiblemente, pues técnicamente era la Trinidad, infundiendo el Espíritu de Dios en todos los apóstoles. Pero en Pentecostés conmemoramos su venida a la iglesia, ¿no? Jesús dijo que después de mi regreso al Padre, el Padre va a mandar el Espíritu Santo que va a enseñarles todo lo que dije. Okay. Todo lo que dije Jesús, el Espíritu Santo, tuviera que venir para recordarles de eso. Pero como siempre decimos eso, como apropiando este nombre de Paráclito al Espíritu Santo, aunque las tres personas lo hacen igualmente. ¿Sí queda claro? No es claro. Nunca va a ser claro.
No. Padre. Sí. Entonces, la venida a la que se refería nuestro Señor del Espíritu Santo era la de Pentecostés. No hay más venidas del Espíritu Santo para iluminar a los fieles. El Espíritu Santo permanece con la iglesia. O sea, sí permanece, pero no hay como, Como nuevo Pentecostés. ajá, o algo así, o nueva venida del Espíritu Como más Santo. O actual. algo. Comparable a Pentecostés, no. Podemos decir que en la vida de cada quien el Espíritu Santo viene por sus dones, ¿no? Sí. Para iluminar cada quien. Pero como en gran venida, Pues ya vino a los apóstoles. ya vino, ¿no? Ujú. Y decir que tuviera que venir así otra vez, como en Pentecostés, sería blasfemia, porque sería decir que faltaba algo en la venida del Espíritu Santo, que vino una vez y va a permanecer para siempre en la iglesia, ¿no? Su poder en la iglesia no se disminuye, ¿no? Y pues vino una vez hasta el fin, ¿no? Y pues, ¿por qué estás esperando Pentecostés otra vez? Sí. Muy Ser carismático, Padre. Muy bien. Qué chido. Padre, aunque ya había estado desde antes de Pentecostés el Espíritu Santo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Y desde antes, Sí, la obra del Espíritu Santo, puesto que Dios siempre ha obrado en los hombres, ¿no? Desde el inicio, el Espíritu Santo estaba obrando en todos, ¿no? Y, sin embargo, su venida en Pentecostés fue algo diferente y impresionante. Fue pleno. Vino a la iglesia para dar a la iglesia el poder de enseñar a todos los hombres hasta el fin del mundo en el nombre de Jesucristo mismo, ¿no? Como los judíos no tenían como una estructura infalible así. Tenían profetas, pero una estructura así con los apóstoles, como los apóstoles predicando hasta el fin del mundo, la misma verdad, infaliblemente. Eso fue algo que pasó después de la ascensión del Señor. Creo que podemos decirlo así, ¿verdad? Porque se ve un cambio, ¿no? Antes de la ascensión, los apóstoles eran débiles, tenían miedo, y pues después de la ascensión estaban esperando, estaban siguiendo sus órdenes, ¿no? Porque Jesús dijo que permanezcan en Jerusalén, rezando para la venida del Espíritu Santo. Después de la venida del Espíritu Santo había un cambio visible, descendió en forma de, pues, pareciendo como fuego, ¿no? Como soplo, fuego, paloma. No se hizo fuego así como el Señor se hizo carne, pero vino visiblemente, digamos, y hablamos de esta venida de Dios como la obra del Espíritu Santo por esta conveniencia de apropiarlo al Espíritu Santo. Vino a los apóstoles y después hablaban en lenguas, así se dice, ¿no? Es cualquier persona de cualquier parte del Imperio Romano entendía lo que estaban diciendo. San Pedro vemos un cambio muy drástico. Antes no entendía lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? Estaba como rascando la cabeza, como nunca jamás va a sufrir. Y dice que atrás de mí Satanás, ¿no? Y dice otras cosas. Siempre dice una cosa equivocada en el Evangelio. No siempre, pero muchísimas veces en el Evangelio Pedro dice algo y el Señor tiene que corregirlo.
Después de Pentecostés, sale de las puertas de este salón, de este salón, donde estaban, y predicó fuertemente, mencionando los salmos, las profecías, todo, predicando a toda la gente ahí de todo. El Espíritu Santo estaba acordándole de todo lo que dijo el Señor. Entonces el cambio es visible, es cierto, es conmemorado como la fiesta del segundo lugar en la Iglesia Católica. Primero Pascua, segundo Pentecostés y tercer lugar Navidad. A veces no pensamos en la importancia de Pentecostés, pero Pentecostés tiene una octava de primera clase, Navidad segunda clase. Se puede hacer el argumento que la Iglesia está poniendo esta fiesta de Pentecostés como la fiesta del segundo lugar en la Iglesia. Había un cambio. ¿Algo no queda claro? No, pues es que les abrió el entendimiento, entonces ya con eso Sí. pudieron hacer todo. Entonces, Padre, todas las gracias que Dios quería comunicar para la santificación de las almas fueron comunicadas en Pentecostés. Todo lo necesario fue comunicado, pues todo lo que es necesario para la salvación existía desde Adán hasta ahora, ¿no? Porque todos pueden recibir la gracia de Jesucristo que ganó en la cruz, retroactivo como por la ley de Moisés, en el tiempo mismo por seguir a Cristo mientras estaba caminando aquí, y después, o durante su estancia, y después por los sacramentos, ¿no? De nueva ley. Entonces siempre los medios siempre han estado, ¿no? Porque decimos que cada quien tiene la gracia suficiente para salvarse, cada quien, desde el inicio hasta el fin. Pero en Pentecostés entienden todo lo que nuestro Señor les había revelado en sus 3 años de predicación, ¿no? Porque ellos no entendían todo lo que... No entendían mucho, Ajá. entendían muy poco. Y pues sí, empezaban a entender claramente. Y sí, podemos decir eso. Pues empezaron a entender claramente. Así dice nuestro Señor en San Juan, ¿no? Que voy al Padre porque tengo que ir al Padre para que mande el Espíritu Santo, que va a enseñarles todo, va a acordarles de todo lo que dije, ¿no? Y el mismo San Juan dice que ya lo que hizo Jesús aquí en la tierra, podemos llenar el universo con libros de lo que hizo. Pero basta decir que he escrito eso para que crean, y por creer en Él que tengan salvación. Pero sí, habló de muchísimas cosas, y si había algo que dijo que es para la revelación, que es necesario para la salvación, los apóstoles lo tenían y lo entregaron a sus sucesores. Por eso podemos hablar de la tradición como si fuera igual con las escrituras, ¿no? Porque vienen del mismo fuente, la enseñanza de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, Dios, digamos. Los obispos, los apóstoles, digamos, están acordándose de lo que dijo antes, y todo eso está entregándose por generación a generación. Y pues por eso cuando vemos una definición de lo que sea,
en la bula el Papa menciona como la liturgia. Así estaban rezando los fieles. Así hablaban los padres de la iglesia. Así, pues este es el sentido de los fieles. Eso también es algo que da un poco de fuerza para probar si algo es dogma o no. Si es algo que los fieles entienden por todos lados y que también se menciona en la liturgia o en los padres de la iglesia por el guiar la iglesia, el Espíritu Santo nos asegura de que esta tradición se entregue hasta el fin. Padre, mientras las personas no estén bautizadas, ¿podría decirse que no actúa el Espíritu Santo en ellas? Hablemos enseguida de los dones, porque esta es una interesante pregunta y eso es como la puerta a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Se puede acordar de esta pregunta? Sí. Cuando trato de los dones, hay una distinción entre dones. Pues voy a cubrir este asunto, porque es interesante y sí, el Espíritu Santo trabaja en todos. Pero antes quiero hablar, si no hay preguntas sobre Pentecostés. Pentecostés, una vez para siempre. Bam. Vino, está, no nos deja solos. Filioque. Ok, esta es una cuestión que fomenta división entre los griegos y romanos, ¿no? La Iglesia Romana Católica y los cismáticos griegos. Esa palabra filioque, dije que solo para que sepan, ¿no? Porque tal vez van a encontrar personas ortodoxos, no sé quién, que no aceptan que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Los ortodoxos dicen que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo. Filioque y del Hijo. Filioque. Por eso decimos esto en el credo. Esa palabra es nueva, relativamente, ¿no? Es una clarificación que hicieron en el cuarto siglo, creo. Concilio De Constantinopla, ¿no? Constantinopla, para aclarar que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. ¿Y entendemos por qué tiene que venir del Padre y del Hijo? Porque si no, no habría diferencia entre el Hijo. No habría diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Porque los dos vendrían. Serían dos nombres para la misma persona, porque no hay ninguna distinción entre las personas, sino su relación entre ellos, ¿no? Entonces decir que el Espíritu Santo no viene del Hijo es decir que el Espíritu Santo no existe. ¿Okay? Y pues una dificultad es que, como ya mencioné, Jesús dijo que va a ir al Padre para que el Espíritu Santo que procede del Padre puede venir. ¿Okay? Solo menciona que viene del Espíritu Santo. Del Padre. Del Padre, gracias. Sí. Solo menciona que viene del Padre. Pues hay una enseñanza implícita porque dice que yo tengo que irme al Padre para que venga el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo no viene del Padre solo. Yo me voy al Padre. ¿Por qué no puede mandar el Espíritu Santo cuando el Hijo está ahí, no? Pues pescando en el lago de Galilea. ¿Por qué no? Dice que yo tengo que irme al Padre para expresar en una manera implícita que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y también los apóstoles tenían un entendimiento más carnal, ¿no? más base, se puede decir.
o Básico. pues más Sensitivo. ¿no? De nuestro Señor. No entendía perfectamente cómo es el Hijo mismo de Dios, perfectamente, ¿no? Estaban mirando a un hombre. Entonces, si dice que el Espíritu Santo viene de mí y del Padre, pudieron haber malentendido. Esta es mi opinión. Pudieron haber malentendido que estaba hablando de alguien que viene de un hombre y de Dios, ¿no? Porque no se quedó completamente claro exactamente cómo era el Hijo mismo de Dios, igual al Padre. Dice también, el Padre es mayor que yo. Él lo dice. Porque en su humanidad es menos del Padre, ¿no? Obviamente. Y también hay una, pues no voy a tratar de la otra razón porque es muy sutil y no lo entiendo perfectamente bien. Pero basta decir que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. No se engañen los ortodoxos. ¿Y por qué ellos se empeñan en su rol, padre? ¿Por qué? Porque las Escrituras no dicen explícitamente eso. Y no les gusta la filosofía, por eso no les gusta como Tratar de comprobar. pues estudiar para explicar los misterios. Ellos lo ven como si fuera una blasfemia. Estamos tratando de explicar en nuestras palabras los misterios. Pues es misterio, déjalo. No, pero podemos investigar. Tenemos que admitir que es un misterio, pero investigar cómo podemos expresar mejor lo que se reveló. Si no debemos pensar para entender lo que nos revela Dios, ¿por qué lo reveló? No tiene sentido revelarlo si no tiene sentido entender algo. Y pues los dones. Padre, Sí. Sí. cuando decimos que María fue concebida por obra, ¿cómo? Obra y gracia del Espíritu. Ajá. Por la obra del Espíritu Santo. Ajá, o sea, intervino el Espíritu Santo ya en la concepción. Pues ¿O cómo? No, sí, pero tratamos es de el eso en otra plática. Sí. hijo. Es en la concepción del hijo. es- Del hijo, no. Oh, María. Fue concebida ¿Cuál concepción está? Está hablando del Hijo. de Jesús Ajá. en María Santísima, Ajá. por la obra del Espíritu Santo. Ok, decimos por obra del Espíritu Santo por la misma razón, porque es conveniente apropiar este obra al Espíritu Santo en particular, porque la encarnación es una expresión sumamente expresiva del amor, ¿no? Y puesto que el Espíritu Santo es la procesión de amor, es conveniente atribuir esta obra al Espíritu Santo, aunque la Santísima Trinidad, todos juntos, igualmente hacen este efecto en María Santísima. Sin embargo, la unión entre hombre y Dios en la unión hipostática es solamente en el Hijo. Pero esta es otra plática. Pueden buscarlo en YouTube. Ahí está. O preguntarle al padre. Eso es muy difícil, ¿no? Es cómo funciona la redención. Y pues, ok, los dones. Decimos que el Espíritu Santo mismo es don, ¿no? Es como don de Dios a los hombres en Pentecostés o en el alma, aunque todas las personas, pues, basta decir que voy a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Okay, va. Aquí entra a su pregunta de si el Espíritu Santo Sí. trabaja y obra en personas no bautizadas y pecadoras. Ajá, correcto. Que tenemos podemos decir don en diferentes maneras.
una manera menos estricta. Menos estricta, más estricta, o sí, más estricta, o propiamente. Si estoy inventando palabras, dime alguien hablando. Okay. Entre los dones menos estrictos hablando, tenemos gracia gratis dato, o gracia dado gratis. gratis. Gracia y gratis date. Pero gracia, Gracias dada gratis. las gracias, Gracias gratuita. gracias dadas gratis. ¿Ok? Primero, ¿qué son esos? Profecía, milagros, hablar en lenguas. Faltan algo, el poder de sanar, pues este es como un milagro. Esos son gracia y gratis date, o gracias dadas gratis. Siempre en el seminario hablamos de estas frases en latín y los dejamos en latín porque no. Y aún Padre Roy Marín hace lo mismo. No me ayudó en eso. ¿Ok? Como profecía, etc. ¿Ok? Eso no significa la santidad de la persona. No significa que la persona tiene caridad. No significa que la persona va al cielo. Esa persona puede ir al infierno. Puede hacer milagros por poder de Dios. Puede profetizar como Caifás en el Evangelio. Como en San Juan dice que es conveniente que un hombre muere para que no se pierda la gente. Y San Juan dice que eso lo dijo no por por sí mismo, sino era profecía porque era el sacerdote de ese año. Caifás era todavía el sacerdote de la antigua ley y Dios le entregó esta profecía, aunque estaba a punto de condenar a la muerte a Cristo mismo. Entonces, él tenía esta gracia de profetizar, de profecía, aunque se perdió. Y Jesús dice también, ¿no? Van a venir al fin algunas personas que dicen que no hemos exorcizado demonios en tu nombre, y dice que apártense de mí, no les conozco. Hemos exorcizado demonios en tu nombre. De verdad, expulsaron demonios en el nombre de Cristo. Y Cristo no les conoce. Porque eso es menos estricta hablando. Estas gracias dadas gratis. ¿No? Como exorcismo también. Hay un orden menor para dar este poder también. Pero gracias gratis dadas gratis. Gracias actuales prevenientes. Okay. Gracias actuales prevenientes. Ok, gracias. Algún don de Dios. Prevenientes, el que viene antes. ¿Preventivas? No. No, porque preventivo es como... Prevenir, como No. venir Antes de la venida. Sí. Anticipadas, ¿será? pues ¿Preveniente no es palabra, sí? No.
Pero ya entendimos, padre. Antes de venir, Es que el prevenir sí serviría. existe. Así dice Padre Roy Marín. Pues Sí, sí la entendimos. tal vez es una palabra que desconocemos en español, Sí. pero ya estoy enseñándoles una nueva palabra en español. Gracias, padre. Ok. Prevenir. En inglés, prevent es como prohibir, hacer que no lo pase, ¿no? Prevenir en latín significa viene antes. Venir, pre, antes. Gracias, algún don, actuales, es una gracia distinguida de gracia santificante, que es un hábito en el alma. Este es algo que pasa, es como del acto. Viene como para hacer algo, para ayudarnos para hacer alguna obra. En un cierto momento, pues. En el momento, algún ayuda en el momento. Gracia actual. Preveniente, que viene antes. Nos Ok, prepara para... entonces tenemos nuestro pagano viviendo allí como pagano, no bautizado, no creyendo, no haciendo nada. Tiene alguna inspiración para tomar su libro, tomar su Biblia y empezar a leer. No, solo tiene este sentimiento, pues, esta inspiración, digamos. Tiene una gracia actual, eso es necesario aún para empezar el camino para la salvación, ¿no? Aún para empezar, el Espíritu Santo ya está obrando. No está dándole un hábito en su alma para hacerle santo, pero está dándole Una semilla. un semilla Ajá, una semilla. para ayudarle en hacer algo que va a ayudar hacia el camino a la salvación. Eso es menos estricta porque todavía no lo hace santo, no lo hace un hijo de Dios. Todavía no une el alma, ¿no? Con Dios. Sí, es solo para ponerle en el camino. Pero viene de Dios. Entonces, en el sentido menos estricto, es como don del Espíritu Santo, aunque no está disfrutando la presencia del Espíritu Santo en el alma. 3. Atrición sobrenatural. ¿Ok? Yo tengo contrición para mis pecados, para no ir al infierno. Digamos que alguien está en pecado mortal, quiere confesarse, tiene contrición, atrición. Deseos, como Atrición sobrenatural. Atrición es contrición imperfecta. ¿Ok? Eso no lo hace santo. No puede tener esta atrición sin algún don de Dios, pero aún no es santo. Si es contrición perfecta, ya está en gracia. ¿No? Ya está en gracia. Entonces este es como don propiamente hablando. Pero atrición sobrenatural. Y yo tengo otra pregunta. Sí. Justamente hoy platicaba con unos jóvenes y hablaban de que no, yo creo en Dios, por ejemplo, la pared de Dios, la madera de Dios, todo era Dios, ¿no? Hare Krishna. Entonces le digo, fui católico, claro, me bautizaron y todo, pero yo ya tengo esa relación con Dios, sí, le dije, y lo más importante es que si te llegas a morir, pues te arrepientas, ¿no? O sea, hacer como una atrición, ¿no? O sea, es lo que yo le comenté. Dije, incluso la misericordia de Dios es tan grande que hay gente que se quiere aventar, o se han aventado de edificios, no se mueren y en el momento en que se están cayendo, se están arrepintiendo. Después van a quién sabe dónde, que Dios los manda, ¿verdad?, para que se arrepientan, platican lo que les pasó y luego ya se mueren. Entonces, como que se queda así, lo dejé pensando un poco, ¿no? Pero ¿qué se hace con esos jóvenes que, no, ya yo tengo ya mi Dios en mi camino? Y desgraciadamente, pues ya no quieren ir a misa ni nada, ¿no? Ellos, sí, pero si Rezar Dios, por ellos, darles un buen ejemplo y tratar de hablar con ellos cuando están dispuestos a escuchar. O en las penas. pero sí es correcto de que la verdad la misericordia de Dios es tan grande que si se están muriendo y se arrepienten, se pueden salvar, ¿no? Aunque no se confiesen.
Sí, se puede. Puedo meterme de un puente y mientras caer hacia el río, puedo tener un acto perfecto de contrición. Eso no va a ayudarme. Eso no es perfecto. Eso nos ayuda por obra de los sacramentos. Un acto de contrición perfecta, tener arrepentimiento por todos nuestros pecados, por haber ofendido a Dios y por amor de Dios principalmente. Eso es contrición perfecta y es una gracia especial de Dios. Nadie puede presumir en obtener esta gracia. Por eso tenemos los sacramentos. Por la contrición imperfecta, Dios lo utiliza y pues por su poder, poder de la pasión de Cristo, hace el efecto. Eran los arrianos los que decían que... ¿Vale? Eran los arrianos los que decían que no era necesario esta gracia de Dios, que el hombre podría por sí mismo. Los pelagianos. Pelagianos, ¿no? Sí, los pelagianos, sí. Dijeron que el hombre por sus fuerzas tenía todo necesario para salvarse. Y la gracia es para ellos que son más débiles. Los semipelagianos dijeron... Pelagianos, semipelagianos. Ellos... Voy a pronunciarlo mal, ¿ok? No se preocupe. The semi-Pelagians creyeron que se puede lograr por lo menos el empezar el camino hacia Dios. Aún eso es equivocado. No se puede hacer nada para su salvación sin alguna gracia. Okay. Atrición. Y la fe y esperanza informes. ¿Qué son esos? Informes. Sin forma. Es como una batería sin cargo, que todavía está ahí, pero no está como vivo. Alguien que comete un pecado mortal pierde, por definición, siempre pierde la caridad, sin excepción. Y todas las virtudes morales infusas los pierde también. Solo por la misericordia de Dios, la fe y la esperanza se quedan. ¿Por qué? Porque por la fe y esperanza se puede más fácilmente acercarse a los sacramentos. ¿Ok? Pero estos son sobrenaturales, pero están existiendo en una persona espiritualmente muerta. Por eso es menos estricto hablando un don. Pero siguen siendo sobrenaturales, ¿verdad? Muy bien. Por un pecado grave contra fe, se pierde también eso. Si alguien comete un pecado grave contra la fe y la esperanza, todas las virtudes infusas se van. ¿También esas dos? Sí, por un pecado grave contra esta virtud y esta virtud. Entonces, si soy culpable de herejía y de desesperación de la salvación, al mismo tiempo pierdo todas las virtudes infusas. Pero estos quedan, si no hay un pecado contra estas dos virtudes, para hacerlo más fácil para acercarse una vez más a Dios. Perdón, pero ¿cómo es pecado contra la esperanza? Desesperación de la salvación. ¿Cómo se dice? Despair. Sí, Desesperación de la salvación. ¿Cómo? O desesperanza. Pensar que ya no tienes el perdón de Dios. Como creer que Dios no quiere salvarme, voy al infierno porque no disfrutar la vida. Voy al infierno. Perder la Ya. esperanza de la salvación.
Y eso es un pecado grave contra la esperanza. También presunción es un pecado grave contra la esperanza. Como presumir, pues puedo vivir así como quiero, porque al fin Dios misericordioso va a darme una gracia especial para salvarme. De hecho, son pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? son La pecados contra él. presunción y desesperación son como a diferentes lados, pero son pecados graves contra la esperanza. No confiar en Dios, eso no es un... Pues o confiar indebidamente por presumir la salvación aunque está haciendo lo que sea, ¿no? Puedo hacer lo que sea porque Dios va a salvarme al fin. No voy a acercarme a los sacramentos al fin mientras que disfrute yo la vida, ¿no? Eso creen los protestantes, ¿no? Que ya están salvados. No, creen algo diferente. Los protestantes creen que el hombre, pues hay diferentes tipos de protestantes, hay 33,000 iglesias protestantes. Pero un pensamiento común es que el hombre no puede hacer nada justo. La ley, los mandamientos son imposibles para seguir, ¿no? No se puede cumplir los mandamientos. Dios, por su gracia, cubre el hombre sucio con la gracia, que es como Martín Luther dice que la gracia es como poner nieve encima de un montón de estiércol, ¿no? El hombre todavía se queda feo, completamente feo. Y la gracia es para cubrir, para que Dios no lo vea, ¿ok? No es así, ¿no? Pero Sí, de cierta forma sí están pecando contra la esperanza, ¿no? Porque no están sí, poniendo sus ojos pues, más contra la fe, porque esperan en Dios y quieren hacer lo que Dios dice, pero inculpablemente o culpablemente Dios sabe, están en herejía. Entonces es más una falta de creer correctamente, ¿no? Protestantismo. Entonces creo que ya casi gasté mi tiempo, pero los dones, propiamente hablando, sumamente, encima de todo, la Caridad. La caridad. pues la gracia, sí, caridad es como gracia santificante. ¿No? Gracia. Que nada, ninguno de estos cuatro implica santidad. El que profetiza, el que tiene gracias actuales prevenientes con nutrición y fe y esperanza informes, aunque tenga todos, puede ser un pecador que camina hacia el infierno. ¿Okay? Ya tenemos en esta palabra santificante, sanctus, facere, hacer santo, ¿ok? La gracia que nos hace santo. El que tiene la gracia santificante puede llamarse en un sentido un santo. Por eso San Pablo, cuando está escribiendo sus letras, dice cosas como voy a saludar a los santos ahí, ¿no? Voy a saludar a los santos ahí, ¿no? Pues en un sentido real puede decir eso. No sabemos con plena seguridad que tenemos la gracia santificante. Podemos saber con alguna certeza, pero la persona que tiene la gracia santificante es santo, ¿no? Porque es una participación creada en la vida misma de Dios, hijo adoptivo de Dios, disfrutando los derechos como coheredero con Cristo. Y marco de este,
caridad. ¿Ok? Esa virtud nunca jamás puede existir como caridad teologalmente hablando en alguien que no tiene gracia santificante. La gracia santificante se otorga por sacramentos, por vida de piedad, por vida de caridad. Por los sacramentos principalmente. En el caso de los catecúmenos que mueren sin el bautismo, o los mártires que mueren antes de su bautismo, los catecúmenos mártires, Dios hace lo que quiere y puede entregar esta gracia santificante afuera de los medios normales a los cuales estamos obligados. Son los sacramentos. Tenemos que bautizarnos. Pero a su tiempo, entonces no hay desesperación de la salvación de los catecúmenos que mueren antes. Hay una opinión que está circulando por... son los Estados Unidos. Okay. Aquí soy en Nueva Jersey. En este área de los Estados Unidos hay una idea circulando y creciendo en popularidad, una novedad que niega la posibilidad del bautismo de deseo y del bautismo de sangre como martirio, aunque tenemos santos canonizados que no eran bautizados, ¿no? Están exagerando lo que enseña la Iglesia y no entendiéndolo bien. Pero basta decir que los medios normales son los sacramentos. Cada quien que sabe de los sacramentos está estrictamente obligado a recibirlos por mandamiento de Dios mismo. Faltando eso, por imposibilidad, que solo Dios puede juzgar, Dios puede y a veces sí entrega esta gracia solo por querer hacerlo. Caridad siempre acompaña a la gracia santificante. Fe y esperanza informales como vivos. Okay. Virtudes morales infusas, no voy a hablar mucho de eso. Y los 7 dones. Iba a hablar sobre los dones, pero no me queda tiempo. Entonces, ¿debo seguir hablando? Probablemente no. Es como quiera. Son las 9. Sí, lo sé. ¿No puede darnos un resumen? Pistas. Tiene tiempo. 5 minutos más. ¿Quién quiere que continúe? ¿Quién quiere parecer muy aburrido y quiere decir que no quiere? ¿Qué quiere que digamos para él? ¿Ya se quiere ir? Pero tienes... No. Tengo toda la noche. ¿Cómo se siente usted? Sí. Muy bien. Ya se cansó, está bien. Me siento bien, pero no quiero tomar como... No sé si la cena ya está cocinándose o qué. Se queman los frijoles. La cena mía espera en la microondas, entonces no pasa nada en mi caso. Okay. Dones del Espíritu Santo. Estaba leyendo sobre eso, la existencia de los dones del Espíritu Santo. Y hay un debate entre ¿es de fide divina o es completamente cierto? Hay una distinción entre estas dos cosas que es muy interesante. Porque a veces la gente dice, pues eso es de fide, de la fe. Pues hay muchísimas cosas que no son de fide, pero son tan cercamente conectados a la fe que lo hace necesario creer. Entonces decimos canónicamente alguien está en herejía si dice que Nuestra Señora no está concebida sin pecado original. Herejía. Yo pienso que una mujer puede ordenarse un sacerdote. Error. Los dos son pecados graves. En el caso de la Inmaculada Concepción, por ejemplo,
fue una definición solemne diciendo que eso viene de la fe divina, directamente revelada. En el caso de como la ordenación de mujeres al sacerdocio, fue una respuesta de Juan Pablo II diciendo que eso es cierto, que una mujer no se puede ordenarse al sacerdocio y todos los fieles están obligados a creerlo. No es de fide, pero conectado. Entonces hay es solo como, ¿por qué estoy diciendo eso? Estoy perdiendo tiempo. Pero basta decir que la existencia de los dones del Espíritu Santo en el alma que tiene la gracia santificante es cierto. No sabemos si es de fide o muy cierto como conclusión conectada. Ok, la primera, sabiduría. Ok, eso ayuda la virtud de caridad. Ok, ayuda a la caridad. Y nos ayuda en contemplar los misterios de Dios para disfrutarlos y pues facilidad en usar como las ideas de Dios para juzgar las cosas y no las ideas del hombre, ¿no? Como Dios dice en el Antiguo Testamento, mis caminos no son tus caminos, mis ideas no son tus ideas. Ese don nos da la posibilidad de sí juzgar con estas ideas de Dios, ¿no? Darle su lugar a Dios, ¿sí? Darle su lugar a Dios. Lo que es de Dios y lo que es de los hombres, ¿no? Sí, pero el hombre puede adivinizarse en un sentido. La gracia santificante misma es una participación en la vida misma de Dios. Entonces, compartimos en la naturaleza de Dios mismo por la gracia santificante. Un efecto de eso es este don que nos da el poder de entender cosas como Dios lo ve, ¿no? Como si estoy manejando por la calle y alguien me grita y pues, no sé, hace gestos violentos hacia mí. Puedo juzgar como los hombres, renegar, estar enojado. O como, pues por la sabiduría, puedo tener una facilidad en entender eso como una participación en la redención de los hombres, ¿no? Okay. Participar en la pasión de Cristo, sufrir para la redención de los hombres. Sería un poco también como, por ejemplo, cómo vemos la muerte, ¿no? También, sí. Si lo vemos de cara a Dios, sí, o lo vemos en un plano muy humano, sí, digamos. Por la sabiduría, eso no es raro, ¿ok? Los dones obran y no es raro que obran en la persona que tiene la gracia santificante. Alguien que piensa que pues, sí, pues voy a morir, pero estoy esperando conocer a Dios, entonces que venga. ¿No? Algunas personas al fin piensan así, ¿no? Que Dios venga por mí. No lo veo como mal, sino como por un don. Okay. Lo hace más fácil. Qué sabiduría. Oiga, padre, lo que no nos hace Dios. Okay. Para entender, Dios nos concede un poco de su manera de entender. Claro. Sí, esa era la pregunta. La gracia santificante nos hace participar de la vida divina, pero no nos iguala a Dios. No. O sea, no llegamos a... No, es una participación creada y admite de diferente intensidad, ¿no? María Santísima tiene una intensidad en caridad y gracia que es sumamente encima de todos los santos y ángeles, ¿no? Y nunca jamás van a pasarle, ¿no? Esta es definida, eso es un parte del magisterio de la Iglesia, que ella está encima de todos en gracia.
Entonces, todos nosotros tenemos un grado diferente Eso. en la gracia, ¿no? Así como los ángeles. Cada uno tiene una naturaleza diferente, eso es algo interesante, y gracia diferente. Cada persona. Cada ángel tiene, sí, y cada persona tenemos la misma naturaleza, pero tenemos un grado de gracia diferente. Tal vez hay unos iguales, no sé cómo se puede decir eso. Eso no es revelado, el grado de gracia entre nosotros. La única revelada, pues claro que Cristo y Nuestra Señora está encima de todos los santos y todos los ángeles en gracia. Pero sí, es una participación en la vida divina, la vida de Dios mismo, aún creado. Entendimiento como sabiduría. Es parecido a sabiduría y nos ilumina a entender mejor cosas reveladas, como si estuviera leyendo el Evangelio y había un misterio que nunca entendía, pero al leerlo esta vez en oración, lo entiendo en una manera más profunda. No fue por mi obra, sino por el don, entendimiento. Y por eso es bueno encomendarse al Espíritu Santo antes de leer Sí, el Evangelio. sí. Sí. Ciencia que perfecciona a la fe, la virtud de la fe. Y Perdón, con el don de ciencia podríamos distinguir cuando hay una herejía, por ejemplo, cuando por ejemplo se está cayendo en el New Age y todo eso, ¿eso no lo da el don de ciencia? O el entendimiento. O entendimiento. sí, ayuda. Si Dios quiere poner en acto este don, ¿no? El ser santo no implica que siempre va a tener razón, ¿no? Implica eso. ¿Cómo se llama? Vicente Ferrer, un dominico, solía hacer como miles y miles y miles de milagros. Y él pensaba que el Papa fue Pedro de Luna, Benedicto XII, creo que se llamaba, un antipapa. Estaba de su lado, está en favor de un antipapa. Y otra dominica, ¿no? Catarina de Siena, estaba en favor del papa, ¿cómo se llama? ¿Urbano? Sí. Pues era Urbano. No sé. El de Avila. Pues había 3 papas en un día, ¿no? 2 antipapas y un real. San Vicente Ferrer creía que Pedro de Luna era papa. Creo que Catarina de Siena creía que el papa verdadero era papa. Pues y los dos eran santos, ¿no? Pero de todos modos, como ya expliqué, sus milagros no fueron prueba absoluta de su santidad, pero usualmente sí son pruebas de santidad. Y es un santo canonizado. Entonces hay que rezar por estos dones, pero no implica que siempre vamos a ser libres de cada error. Por eso hay que basarnos en lo que es cierto, más que en lo que puede ser equivocado, ¿no? Porque cuando leemos como el credo, ¿vamos a equivocar? No. Si abro Denzinger, la colección, Denzinger es una colección de todas las definiciones solemnes por la historia de la Iglesia, y
cada uno es como, si alguien dice eso, que sea condenado. Si alguien dice eso, sea condenado. Todos tienen que profesar eso. Eso es muy claro. Pero aún ahí hay maneras de malentender, ¿no? Entonces hay que... sí. Ciencia, fe, es muy parecido a la sabiduría. Demasiado sutil para explicar. Consejo, que perfecciona prudencia. ¿Ok? Eso es más práctico. Como, no sé, ejemplo. Tengo que hacer algo y la decisión es demasiado difícil. Este hombre, ¿le doy dinero? ¿Le doy comida? ¿O no ayuda en darle ninguna cosa? No sé lo que es lo correcto. A veces, pues por rezar que Dios obre por el don de consejo, podemos entender lo que debemos hacer sin racionalizar con razones, ¿no? Solo por entender, debo hacer eso. Perdón, Padre, ¿nos hacemos santos por la posesión de estos dones o por los frutos que damos de estos dones? Esos son dones que acompañan la gracia santificante. La cosa que nos hace santos es la gracia santificante, por definición. Entonces, este es algo que siempre acompaña. Estos dones pueden obrar en nosotros por tener la gracia santificante. Por eso rezamos por que venga el Espíritu Santo para que sepamos lo que debemos hacer. Consejo. ¿Qué hago? No sé. A veces solo sabemos. Pues debo hacer eso. Y lo hago y después tal vez puedo ver que era correcto y antes no entendía por qué, pero pedía ayuda y pues sabía lo que quería hacer. Y existen, ¿okay? Piden por estos dones que actúen en su vida diaria, ¿no? Porque deben actuar mucho, ¿no? Y piedad. El don de piedad. Piedad es una virtud, pero también es un don que perfecciona justicia y nos da la facilidad como donado gratis, la facilidad de honrar a Dios. Como vemos a niños que niños son interesantes, ¿no? Cuando empiezan a disfrutar el uso de razón, ya tienen los dones. Entonces, cuando explican algo como misterio de la fe, están como, oh, sí, es cierto. O, pues, piedad, debo honrar a Dios, y vemos a los niños así hincados y a veces rezando, y decimos, qué lindo. No es solamente imitación de sus padres, ¿no? Tienen ya el don. Es posible que sea solamente la obra del Espíritu Santo actuando en ellos, ¿no? Dándoles la facilidad. No les quita su voluntad libre como si fueran poseídos, pero les da facilidad de honrar a Dios por el que es, y a los hombres por amor de Dios. ¿Dios puede otorgar estos dones contra la voluntad del propio hombre? No. Si el propio hombre tiene una voluntad en contra de los dones del Espíritu Santo, no está en un nivel muy alto de la santidad. Voy a explicar la interrelación de las virtudes y los dones en un poco, pero no, se puede rechazar por completo la obra del Espíritu Santo en el alma.
Dios puede conceder, y si a veces concede una gracia sumamente grande que no fuerza la voluntad, porque la voluntad siempre se queda libre. Decir al revés sería calvinismo, pero siempre la interrelación entre la libertad y la gracia es interesante. Hay un lado hay calvinismo y al otro lado hay pelagianismo. Puedo hacerlo sin gracia. La gracia es sumamente es tan poderoso que quita por completo la voluntad libre. Entonces, a un lado la voluntad se quita por completo, el otro es suficiente en sí. Okay. Fortaleza, sí. Fortaleza. ¿Vale? Fortaleza también, sería. Sí. Yo. Sí, sigo. Ya no lo vi. Fortaleza. Ok. Que perfecciona. Fortaleza es un don y es una virtud. Puedo tener fortaleza por práctica y pues por obrar en una manera humana, aún con la gracia, pero una manera humana, y también por un don que pues lo dejo para... Voy a completar la lista antes de explicar cómo funciona. Temor de Dios. Ups, eso es F. Temor. Ok, temor perfecciona a la templanza. Okay. Nos da un respeto muy grande a Dios para que no le ofendamos. La relación entre las virtudes y los dones. Voy a dibujar. Nuestro maestro en el seminario, el viejito, padre James Buckley, casi cada conferencia espiritual hablaba de eso. Los padres de la iglesia comparan las virtudes que obran más en una manera más humana, como voy a tener templanza, voy a crecer en templanza por ayunar. Y voy a hacer obras que me ayudan naturalmente con la gracia, ¿no? Acompañadas por la gracia, pero en una manera humana entrenarme. Virtud. Don. Dios lo hace más fácil por la obra del Espíritu Santo, no en contra de mi voluntad, pero ayudándome con su esfuerzo. Los padres de la iglesia lo comparan a un barco. Okay. Aquí está nuestro barco, que tiene, no sé cómo se llama eso. ¿Velas? Okay. Las velas. Okay. Tiene velas. Ya, hasta. Okay. Tiene velas para que el viento lo empuje. Okay. Las velas son como los dones. Okay. Y las virtudes son como, ¿cómo se llama? Los remos. ¿Remos? Remos. Okay. Es más por esfuerzo humano. Están haciendo exactamente la misma cosa. Quiero hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? Eso es la dirección de Dios quiere. ¿Ok? Y puedo abrir las velas y puedo usar los remos. Siempre existen juntos, ¿no? Los dones no existen sin los remos y los remos no existen sin los dones. Sin embargo,
Cuando alguien procede a niveles más altos en la vida espiritual, los dones obran más que los remos y la santidad se hace más fácil. No es tanto por mi entrenamiento de castigarme por no desear demasiado pastel, sino por estar tan abierto y tan libre de apego que estoy pues listo para recibir eso. ¿Okay? Entonces la vida espiritual debe hacerse más fácil, los mandamientos se cumplen más fácilmente, porque los dones obran en una manera divina, no como posesión, sino como abandonarse a lo que Dios quiere hacer en nosotros, y yo estoy de acuerdo. Sigo haciendo movimientos y todo, ¿no? No es posesión, mi voluntad está queriendo eso, pero el esfuerzo no es tan de mi parte, sino del parte directo de Dios, por mi desapego. No se alcanza un nivel en que los dones obran más que las virtudes sin crecer mucho en la santidad. Al principio hay que trabajar, ¿no? Alguien que está tratando de dejar una vida de pecado, empiece con nada, más que nada, los remos. ¿Los dones funcionan? Sí. Pero no tiene como desapego del pecado para que hagan todo, o la mayoría. Se ayuda mucho las predisposiciones, por ejemplo, de humildad, silencio, recogimiento, todo eso. Sin humildad no se puede crecer en santidad. Es muy básico. No es la virtud más alta, eso es caridad, pero humildad es como la base. No se puede construir un edificio sin una fundación, eso es la humildad. Pero, sí, docilidad a lo que Dios quiere. Eso es difícil, ¿no? Porque cada vez en que pecamos, vemos que no tenemos este desapego. Cada vez en que escogemos pecado. Más grande el pecado, el más fuerte nuestro apego, y lo más difícil para nosotros disfrutar el uso de los dones. Y si no estamos en el estado de gracia, los dones no existen. Tenemos que recibir la gracia santificante de nuevo para que tengamos los dones. ¿Preguntas? Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.